Hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. A todos nos suenan, han podido incluso llamar a nuestra puerta, pero son unos grandes desconocidos. Más aún, el qué pasa si queremos salir de esta congregación para unos, secta para otros. Y para saber más sobre el asunto, hemos invitado hoy al Canto del Grillo a Diego Hidalgo. Él es el presidente de Liberados, que es la asociación de ayuda a los afectados por las enseñanzas de los testigos cristianos de Jehová. Buenas noches, buenas madrugadas, Diego. Buenas madrugadas. Decíamos, Diego, que usted es el presidente de Liberados. Le contamos a nuestros oyentes que Diego sabe de lo que habla. Entró en contacto con los testigos de Jehová con 16 años. Ha estado 35 con ellos. Creo que entró usted y su pareja, ¿no, Diego? Sí, efectivamente. Cuéntenos, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Qué les prometían entonces? ¿Cómo les captan, digamos? Bueno, yo hacía poco tiempo que me había quedado huérfano y me he visitado una pareja de testigos de Jehová, un señor muy agradable, muy buena persona, y me enseñó algunos textos de la Biblia, me ofreció un libro muy bonito, la verdad que lleva vida eterna, con unas ilustraciones maravillosas y la promesa de un paraíso fantástico y maravilloso que estaba a punto de venir. Claro, la propuesta desde luego era maravillosa. ¿Y a cambio qué, Diego? Bueno, pues naturalmente recibes una especie de curso bíblico, naturalmente patrocinado por la organización, ¿no? Con sus puntos de vista teológicos, y vas adentrándote en un conocimiento en el que yo, por ejemplo, yo era un neófito, no sabía nada, era creyente, muy creyente, pero de la Biblia pues no sabía gran cosa. Con esta ignorancia pues fácilmente todas las enseñanzas que me iban proporcionando, dando, aunque yo era persona que me gustaba mucho leer, pero las veías razonables, lógicas, etcétera, etcétera, y bueno, te vas adentrando poco a poco mediante este estudio bíblico que llaman en las casas, te vas adentrando dentro del mundo de la organización Testigos de Jehová. Y Diego nos decía una cosa muy interesante. Usted se había quedado sin madre poco antes de entrar en los Testigos de Jehová. No sé si es habitual, pues que digamos se acerquen a gente en una situación vulnerable. Hay gente de todo tipo. Cuéntenos un poco el perfil de la gente que se encontró allí. No, a ver, ellos se dirigen a personas de todo tipo, no saben previamente nada en absoluto, sino que van de puerta en puerta. Ahora lo hacen menos de puerta en puerta, van por las calles y ahora predican menos, más bien ofrecen revistas y folletos, pero en mis tiempos sí se predicaba bastante y se iba más bien con libros y se intentaba comenzar los estudios bíblicos. Entonces ellos acuden y en unas casas pues los reciben bien, en otros regular y en otros mal, y en algunas consiguen, como fue en mi caso, un estudio bíblico que progresa hasta el grado de llegar a pertenecer a la organización, pues, y en otros casos, pues en la mayoría de los casos la gente, los escucha durante un tiempo, otros no, así. Y la gente de fuera, porque, claro, Diego, nos contaba usted que tenía 16 añitos cuando empezó a acercarse a la organización. La gente de fuera, ¿qué decía? Porque usted tiene hermanos, no sé si ellos estaban informados de este acercamiento, si se aisló de la familia. A ver, sí, yo pertenezco a una familia de muchos hermanos, somos 6 y vivíamos en ese tiempo todos en casa, porque yo era el segundo. Tenía uno por encima mío con 18 años, algo mayor, y todos los demás eran más pequeños, por tanto, sí. Y naturalmente, bueno, entre mis hermanos ellos no se metieron en el tema en absoluto. Algún familiar, que si qué haces, que si estás loco, que si no sé qué. Siempre hay gente que te advierte, que te presiona, pero te advierte desde la ignorancia, porque Claro. quién sabe lo que hay detrás. Te advierten como se advierte de algo extraño, algo no conocido. Todo da miedo, todo lo desconocido da miedo. A mí no me daba miedo, no he sido nunca una persona en ese sentido miedosa, más bien curiosa, inquisitiva, deseosa de aprender y saber. Por tanto, a mí no me dio ningún miedo y me captaron así. Y me imagino que poco a poco, nos hablaba que empezó estudiando textos de la Biblia y poco a poco va más, imagino. Sí, naturalmente, en el principio es un estudio bíblico en el que primero te enseñan qué es lo que la Biblia enseña, luego te dicen qué es lo que espera Dios de ti, y ese qué es lo que espera Dios de ti, pues resulta en que al poco tiempo de estudiar, aproximadamente
unos entre 6 meses, otros un año, otros más. En mi caso fue de los que pronto pues te sacan a predicar de casa en casa, te llevan con ellos, primero vas solamente de observador. Para mí fue muy nervioso, salí un día de observador y ya al día siguiente mi maestro me manda solo con otro más pequeño que yo. ¡Buah! Que a mí se me cayó el mundo encima, pero como una de mis, no sé, de mis facetas es que soy muy hablador, me gusta mucho el diálogo, no tuve el más mínimo problema y ahí empezó mi bautismo de fuego al ir de casa en casa. He leído, Diego, que los testigos de Jehová son la séptima fortuna del mundo. Cuéntenos de qué viven, cómo se financian. Bueno, todos conocemos esas dos publicaciones, Atalaya y Despertares. Bueno, pero además de eso, ¿qué más? Bueno, pues es muy fácil de entender. Ellos tienen varias patas de financiación, aparte de las inversiones que hagan con el capital que tienen. Pero principalmente es una organización en la que cada publicación que les sale cada quincena, cada mes y otras que les salen anualmente, etcétera, todo lo que publican lo tienen prácticamente vendido con tiradas alrededor de los 20-30 millones de ejemplares en una primera edición. Si una persona tuviese la posibilidad de cada mes vender 40-50 millones de revistas, pues ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, el dinero es... ¿Solo ya las revistas es un dinero importante? Sí, y aparte de que hay otro detalle muy a tener en cuenta, que las revistas se las imprimen ellos con personal voluntario. Se hace hincapié en que nunca se dice que es gratis, sino que se dice estas revistas, este libro, esta Biblia, forman parte de una obra mundial que se sufraga en su totalidad mediante donaciones voluntarias. Habla en todo momento, Diego, de voluntariedad, de donativo. Quiero decir, no hay ninguna cuota que los testigos de Jehová tengan que pagar a la organización, ¿no? No. Todo es voluntario, lo ponemos entre comillas, pero todo es voluntario, ¿no? Sí, se pide mucho, pero es voluntario. Bueno, solamente te había comentado una pata, es que hay otra pata de su economía que también es digna de tener en cuenta porque está, con perdón, alguien podría pensar que roza la estafa. Ajá. Y es lo siguiente. En todo el mundo hay miles de salones del reino de los testigos de Jehová, salones de asambleas, etcétera. El salón de asamblea es un salón mucho más grande que un salón del reino, en el que pueden caber entre 800 y 2000 personas, ¿vale? Y entonces todo esto se compra con el dinero de las contribuciones de los hermanos. Se hace una proposición, mira, hermanos, es verdad que Jehová nos ha bendecido mucho, sí, qué contentos estamos, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué os parece si procuramos conseguir un salón de asambleas para poder tener nuestras reuniones semestrales, etcétera, etcétera? Y tanto los salones del reino de nivel local como estos otros que he mencionado, salones de asamblea, los pagan los hermanos, pero luego se escrituran a nombre de la Watchtower Biblian Tract, como si yo te digo a ti, oye, paga el piso y escritúralo a mi nombre. Por eso decía antes lo de que algunas personas pueden pensar que es estafa. Este es otro de los medios en que ellos han conseguido muchísimos bienes raíces y luego, generalmente, pues una vez o dos al año, en una reunión de servicio, que es una reunión a la que asisten generalmente solo testigos de Jehová, pues se habla de los fideicomisos, joyas, propiedades, si algún hermano, que tal, que pueden dejarlo así, que pueden dejarlo asá. Imagínate. Es un negocio redondo, ¿eh? ¡Buah! Pero redondo. Negociazo. No me extraña, por eso, como tú dices, son la séptima fortuna del mundo. Pues claro que pueden serlo. Con 6 millones de personas aportando, 6 millones de trabajadores que trabajan gratis y que encima dan de su dinero del que ganan. Claro, pues Diego, pero la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, gente que paga inmuebles, salones del reino, y los escritura a nombre de otra persona. Usted ha hablado de 90 horas de trabajo. ¿Qué mecanismos tienen para hacer que alguien, bueno, pues dedique su tiempo, su dinero? Bueno, pues no sé de qué forma les mantienen captados, ¿no? Digamos. A ver, es muy sencillo. Se valen de los argumentos cristianos, textos bíblicos, que en verdad, a mi juicio, pues yo sigo siendo creyente, son verdaderos, lo que pasa que ellos lo usan en su beneficio. Por ejemplo, hay un texto que usan mucho, Mateo 6:33, busquen primero el reino y su justicia,
y todas las otras cosas le serán añadidas. Con esto muestran que el testigo de Jehová lo mejor que puede hacer y lo que debe hacer con intensidad es dedicarse a predicar las buenas nuevas. ¿Vale? ¿Cómo te explicas que personas que dicen que trabajan para Cristo y para Dios, en estos 100 y pico de años hayan llegado a ser la séptima fortuna del mundo? Eso es inexplicable desde el punto de vista del cristianismo verdadero. Por cierto, Diego, es imposible hablar de los testigos de Jehová y no hablar de las transfusiones de sangre. Quizás es lo que más llama la atención a la gente que, ajenas a los testigos de Jehová, los que no estamos familiarizados, es de lo más llamativo. Cuesta mucho, ¿no? Usted lo entenderá. Cuesta mucho entenderlo, pues, incluso dejar morir a un hijo, por ejemplo, cuando se puede salvar con algo tan sencillo. Cuéntenos qué creencia hay detrás para negar ese tratamiento. Bueno, hay una desinformación, ignorancia o manipulación de la Biblia. La Biblia habla acerca de la sangre y prohíbe comer sangre. O sea, eso, porque si no, no convencerían, tiene que haber textos, ¿no? Empezamos en Génesis 9, donde Dios le dice a Noé que puedes comer la carne, pero no su sangre, la sangre has de derramarla, luego la ley mosaica. O sea, en resumidas cuentas, viene a ser un poco como otras religiones que tienen la costumbre de si matan a un cordero tiene que estar mirando para la Meca, por decir algo, ¿no? Bueno, pues la ley de la Biblia sencillamente se refiere a eso, o sea, a que cuando tú matas a un animal y te lo quieres comer, tienes que derramar la sangre. Eso está ahí para mostrar la santificación de la sangre, que hasta la sangre de los animales es importante, que la vida de los animales es importante, porque la sangre, como dice claramente la Biblia, es la vida. Entonces, lo que Dios quiere mostrar a través de esos mandamientos es que la vida es sagrada. Y ellos han demonizado un mandamiento que debería impeler a que fuésemos respetuosos de la vida, de los animales, de todo lo que hay en este planeta, lo han demonizado hasta llevarlo al extremo de que aquel mandamiento que era para la vida, ellos lo han transformado en muerte. Claro, es que si la vida es tan sagrada, ¿cómo dejar morir a alguien por no aceptar esa transfusión, no? Pues así es, así lo hacen, y es por una mala interpretación, como la Biblia dice, absténganse de la sangre, pues ellos siempre ponen la ilustración de que abstenerse, un alcohólico no se estaría absteniendo si se metiese alcohol por las venas, etcétera, ¿no? O sea, abstenerse de la sangre en el sentido que ellos lo entienden, incluye las transfusiones. Yo y mis compañeros hemos escrito un folleto y hemos hecho de esto un caballo de batalla porque nos preocupa. A mí me consta que Diego hace mucho trabajo, esto hay que decírselo a nuestros oyentes, pues para que no se pierdan vidas por no aceptar esa transfusión, ¿no? Sí, me he desplazado a muchos sitios de España a convencer a personas, gracias a Dios, a muchas las he convencido para que vean que la Biblia no enseña que uno no tiene que ponerse transfusión de sangre, al contrario, es que si se interpreta bien, hasta eso, lo que sí que es un pecado es dejar morir a alguien por no ponerse sangre. Pero ellos lo interpretan de esa manera y yo los puedo comprender porque he sido más de 34 años testigo de Jehová, o sea que lo puedo comprender. Claro. ¿Y en qué momento, Diego, porque usted ahora lo tiene muy claro, decimos que es el presidente de Liberados, pero ¿en qué momento usted se empieza a desencantar, digamos? ¿En qué momento empieza a decir, esto no, esta interpretación de la Biblia, bueno, pues es un poco libre, digamos? Sí, como decía al principio, cuando uno empieza es un neófito, pero si uno se lo toma en serio y pasan años y años y años, uno llega a ser catedrático de lo que estudie. Vale. Entonces, al principio todo me parecía bien, pero luego, ya hace muchos años, mucho antes de dejarlo, había cosas que no las veía, pero como ellos siempre están haciendo hincapié a cuidado con el pensamiento individual, cuidado con el orgullo, la soberbia, ser sumiso, y la Biblia dice que el cristiano tiene que ser humilde, sumiso. Entonces, estos son resortes que te van reteniendo un poco y tú mismo te vas diciendo, a ver, Diego, si tú, por ejemplo, en mi caso, si tú tienes 30 años, porque ya las dudas mías empezaron por esa fecha, si tú tienes 30 años, llevas 4 días estudiando la Biblia y estos hermanos que están llenos de Espíritu Santo llevan 40 años, 50 años estudiando la Biblia, sé un poco humilde, seguro que te estás equivocando tú. Claro. Pero claro, va pasando el tiempo y llega el momento en que tú ya te haces mayor. Ya llevas muchos años también estudiando la Biblia, ya conoces mucho y llega el momento en que completamente se rompe porque es que lo que la Biblia enseña y lo que los testigos de Jehová enseñan
es absolutamente diferente. ¿Y es fácil, Diego, decir, bueno, hasta aquí, adiós, me voy, me salgo? A ver, en mi caso sí, en el de otros no. No pocos de los que nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, tienen problemas, y es que si tú, lo mismo que entras libremente dentro de los testigos de Jehová, nunca sales libremente, sales a palos, por así decirlo, lo explico. Lo explico, que nadie diga que estoy mintiendo, porque no le pegan a nadie. Ya, no es violento. No es violento, pero es peor que violento. Por ejemplo, ellos, a cualquiera que escribe una carta de renuncia y deja de ser testigo de Jehová, digamos porque comprende que el cristianismo es otra cosa, como es mi caso, ¿no? O sea, que Cristo enseñó unas cosas diferentes a las de ellos. A cualquiera que sale de ahí lo llaman anticristo. Si tiene familia dentro de los testigos de Jehová, ya no lo podrán hablar, no le pondrán invitar a bodas, a celebraciones. O sea, dice literalmente, tendrán que reducir el contacto al mínimo. Pero ese reducir el contacto al mínimo llega hasta el extremo de que abuelos no pueden ver a sus nietos porque han dejado de ser testigos de Jehová los abuelos. O sea, algo tan triste, tan doloroso, tan cruel. O sea, es que es cruel. Y por eso precisamente nace Liberados. Leíamos antes en la redacción en vuestra web que entre los objetivos es acompañar en ese proceso de salida, porque precisamente habláis de dolor, de dependencia emocional. ¿Cómo se supera esto, Diego? A ver, porque 30 y tantos años en su caso es una vida. Bueno, para mí, francamente, fue seguir hacia adelante. O sea, nunca, no he tenido ningún trauma. Otros, desgraciadamente, sí, traumas muy profundos. Yo amaba el cristianismo, durante un tiempo estuve ahí y luego fui liberado. O sea, eso para mí fue una bendición. Lo ejemplifico siempre, casi siempre pongo la ilustración de que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, allí en una nación de gente que adoraba a dioses y tal, y en un momento dado es liberado. Pues entonces el tiempo que estuvo en Egipto también fue útil, porque fue Dios precisamente el que los llevó a Egipto por algo. Pues bien, para mí los testigos de Jehová son Egipto, y ahora he sido liberado de Egipto, por tanto solo tengo gozo. Pero ya te digo, no es este el caso de todos. Algunos salen muy tocados. Claro, y también ayudáis a las familias, porque bueno, pues tiene que ser duro, ¿no? Saber que alguien está ahí en los testigos de Jehová, no poder ayudarle. Si algún oyente está en esa situación, ¿qué se le puede decir a un familiar? Si es que se le puede decir algo para decirle, mira, no, de verdad, esta interpretación de la Biblia no es la correcta, o no hay nada que te puedan decir, tiene que ser uno mismo el que diga hasta aquí. No, nosotros hemos ayudado a gente a comprender que no interpretan bien la Biblia, pero esto a los familiares siempre les digo lo mismo, y es, si usted tiene una persona a la que quiere mucho y tiene una apendicitis, usted no se pone a operarla. Por mucho que la ame, la va a matar. Busca un cirujano, ¿no? No es fácil ayudar a alguien a salir de la secta Testigos de Jehová, ni de ninguna otra. Necesita a alguien que tenga experiencia. Por eso nosotros nos ofrecemos a visitar a la persona, o que nos visite, a tener las charlas que hagan falta. Y te puedo decir una cosa, toda persona que ha accedido a hablar con nosotros, hoy ya no es testigo de Jehová. Ya. ¿Acude mucha gente a Liberados, Diego? Va a rachas. Mucha gente me manda correos, hay mucha gente que sencillamente me hacen una consulta telefónica que a lo mejor igual puede durar 20 minutos que 2 horas y media, porque a veces me he tirado 2 o 3 horas hablando por teléfono. O sea, de esto hay mucho. Y luego hay las personas que están dispuestas o que tienen los medios o que convencen al adecto para que se reúna con nosotros, y en este caso pues son menos que las llamadas telefónicas, mucho menos que los correos, pero han sido bastantes en estos 4 o 5 años que llevamos haciendo esto. ¿Es posible, Diego, que entre nuestros oyentes haya algún testigo de Jehová, alguien, bueno, pues que tenga estas dudas o que necesite esta ayuda? ¿Qué les diría a usted? Pues mira, que no tenga miedo a hablar. El miedo ese que les meten un miedo atroz a hablar con nosotros. De hecho, los amenazan con expulsión. Si se enteran de que algún testigo de Jehová habla conmigo, es expulsado, ¿vale? Entonces, que no tenga miedo. No hay que tener miedo a hablar con nadie. O sea, es que hablar es hablar, y es lo más grandioso que tenemos los seres humanos, la capacidad de hablar. No nos comemos a nadie. Hablemos
Y cuando nos escuchen, pues igual dicen, ¿ves? Como es verdad que yo soy un buen testigo de Jehová y salgo más convencido, ¿ves? Este hombre no me ha dicho nada, no me ha enseñado nada. Bueno, pero que hablen con nosotros, porque ya te digo, la experiencia es que hasta ahora todo el que ha hablado ha habido un antes y un después, porque es que es tan fácil, tan clara el engaño, la manipulación, es tan clara, y hay que tener en cuenta otra cosa, que claro, yo he estado 34 años, durante esos 34, 35 años, parte de ellos he sido líder, he hecho miles de discursos, he dedicado miles y miles de horas a predicar, o sea, soy un hombre que creo que conozco un pelín la Biblia. Entonces, la gente con la que hablo, pues enseguida se dan cuenta de que sé de lo que estoy hablando. Hay textos, hay razonamientos, hay argumentos, y entonces se dan cuenta. Y también el que me ve, enseguida se da cuenta, si es un poco perceptivo, de que no hay ningún ánimo de engañar a nadie, que lo único que me mueve, porque todo esto lo hago absolutamente gratis, es igual que mis compañeros, que lo diga. o sea, lo único que me mueve es mi amor a lo que dejé atrás, porque yo me siento como alguien que ha sido liberado de un naufragio, pero que ve que ahí quedan personas en el barco. Y siente dolor, siento alegría por mi libertad, pero me da mucho dolor que otros sigan en el barco y que no sé si se van a salvar en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso hago todo lo que puedo, yo y los que formamos Liberados, hacemos todo el esfuerzo que se puede, necesario, todo lo que nos piden o todo a donde llegamos para que estas personas también salten del barco y se vean libres y puedan vivir su vida. Yo recomiendo como cristianos, porque yo recomiendo el cristianismo como el mejor camino para la persona, pero cristianos libres, cristianos no manipulados por sectas, y cuando digo secta no me refiero solo a los testigos, testigos evangélicos, católicos, todos van para lo mismo, todos van por el mismo lado. El cristianismo libre, solo siguiendo a Cristo y sus enseñanzas, es muy bello, muy bello. El cristianismo dentro de una religión suele ser traumático. Yeah. Diego, solo nos queda que nos dé un teléfono, una dirección, la página web para que nuestros oyentes que lo necesiten puedan acudir a Liberados. Muy bien, pues mira, es así de sencillo como www.liberados.net. Esa es nuestra página. En esa página hay una pestaña de contacto en la que también aparece nuestro teléfono. Mi teléfono es 636 83 78 15. Está en esa página. Diego da hasta su número de móvil, ¿eh? Está claro que su implicación es tremenda. Pues le agradecemos, Diego, muchísimo que nos haya atendido, que nos haya hablado con esta naturalidad de una realidad tan desconocida para mucha gente, y sobre todo le agradecemos esta labor y dar así abiertamente su número de teléfono para que quien lo necesite acuda a Liberados. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo.